a todos. Muchos me habéis preguntado por el hilo de poliéster de la marca Vega, que cómo podéis comprarlo. Antes de comenzar el vídeo, quiero comentaros que a través de mi web www.todofrivolité.es, haciendo clic en los enlaces de color rosa, podéis adquirir tanto el hilo Vega como el hilo Lisbeth, navetas, etc. A veces cuesta encontrar este tipo de artículos. Un dato que os puedo dar es que esta empresa hace envíos a Chile. Lo que no sé es lo que cuesta. A los que están interesados, dejo en la pestaña de comunidad de mi canal más datos sobre todo esto. Si tenéis dudas o preguntas, dejádmelas en la caja de comentarios, que las responderé tan pronto como pueda. Hoy vamos a hacer un detalle que, según el grosor del hilo que utilicemos, nos puede servir o bien para pendiente o bien para colgante. Y ahora vamos con el vídeo. Un abrazote. Para este trabajo voy a utilizar hilo Vega rojo del número 20. Voy a utilizar dos navetas a las que le voy a poner el hilo continuo, o sea, he cargado primero esta, he cogido un par de metros y antes de cargar esta he metido las bolitas, porque en una le vamos a poner 13 y en otra le vamos a poner 8. Una vez que le he metido las bolitas, pues ya cargo esta, la que tiene menos hilo, que nos va a servir para hacer las cadenas y los anillos de aquí. Aparte vamos a dejar 4 bolitas sueltas que nos van a servir para hacer esta parte central. Vamos a usar lo que es la aguja de ganchillo, la tijerita y un enhebrador. Antes se me ha olvidado comentaros que las bolitas que voy a utilizar son muy pequeñitas, son de 0,11. Ahora, para comenzar, vamos a hacerlo con este anillo que va a llevar 8 nudos, un picot, 5 nudos, un picot y 3 nudos. Y vamos a comenzar a hacerlo, lógicamente, con la naveta que lleva más perlitas, con la que lleva 13 perlitas. Ya hemos terminado de hacer este anillo, que corresponde a este. Ahora a continuación vamos a hacer este anillo de aquí. En este anillo no vamos a poner piedrecita, porque es aquí donde vamos a enganchar nuestro trabajo, o bien ya para el pendiente o bien para un colgante. Para hacer este anillo vamos a hacer 3 nudos, engancharemos en el picot pequeñito, 10 nudos, un picot pequeñito y 3 nudos. Y seguiremos trabajando con la misma naveta con la que hemos hecho este anillo. Ahora haremos 3 nudos, 1, 2, 3, engancharemos en el picot pequeñito y seguiremos haciendo el resto de nuestro anillo, o sea, 10 nudos, un picot y 3 nudos. Hemos hecho este anillo y este anillo. Ahora a continuación vamos a hacer este de aquí. Este anillo va a llevar 3 nudos, vamos a enganchar en el picot pequeñito, 5 nudos, un picot y 8 nudos. Y comenzaremos a hacerlo pues con la misma naveta con la que hemos trabajado estos dos anillos. Vamos a hacer 1, 2, 3, engancharemos ajustaremos y terminaremos de hacer nuestro anillo, o sea, 5 nudos, un pico pequeño y 8 nudos. Ya hemos hecho estos 3 anillos que corresponden a esto, ¿veis? Ahora vamos a hacer esta cadena de 8 nudos. Para hacer la cadena de 8 nudos vamos a dar la vuelta a la labor y vamos a trabajar con la otra naveta, con la que tiene menos bolitas.
haremos nuestro telar y comenzaremos a hacer una cadena de 8 nudos. Para que esta parte de aquí no nos quede muy grande y no nos quede muy separada, vamos a doblar un poquito los anillos de esta forma. 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Para que no quede mucho hueco aquí. Bueno, voy a terminar de hacer esta cadena y ahora vuelvo. Una vez que hemos hecho esta cadena de 8 nudos, que es esta de aquí, ahora vamos a darle la vuelta al motivo y con la naveta que más bolitas tiene vamos a trabajar este anillo de aquí. Vamos a hacer 5 nudos, engancharemos en el picot pequeñito, 3 nudos, pondremos una bolita, 3 nudos, un picot pequeñito y 5 nudos. Recordad que en este anillo que estamos haciendo tenemos que incluir una bolita en el bastidor que hagamos. He hecho los 5 nudos y ahora a continuación voy a enganchar en el picot pequeñito de esta forma. Y ahora haré 3 nudos, 1, 2 y 3. Pondré la bolita, haré 3 nudos, un picot y 5 nudos. Ya hemos hecho este anillo de aquí. Ahora tendríamos que hacer este. Para hacer este anillo vamos a dar la vuelta a la labor de esta forma y vamos a realizarlo con la naveta con la que hicimos la cadena, o sea, con la naveta que menos bolitas tiene. Este anillo va a llevar 3 nudos, una piedrecita y 5 nudos. Y cuando llegue aquí a este punto volveré de nuevo para explicaros una cosita sobre el picot que tenemos que hacer aquí. Bueno, pues al llegar a este punto tenemos que hacer un picot aquí, ¿veis? Como este, lo suficientemente grande como para que en él entren 2 bolitas, porque aquí luego vamos a enganchar 2 bolitas. Ahora a continuación vamos a hacer 5 nudos, una piedrecita, 3 nudos y cerraremos. Ya hemos terminado de hacer este anillo que corresponde a este y ahora, sin darle la vuelta a la labor, vamos a seguir trabajando con la misma naveta con la que hemos hecho el anillo. Vamos a hacer esta cadena y vamos a hacer una cadena de 8 nudos. Lo cogeremos así, sin cambiarlo de posición. Vamos a unir un poquito estos 2 anillos para que el hueco no nos quede muy grande y ahora a continuación haremos los 8 nudos. Ya hemos hecho esta cadena de 8 nudos. Ahora vamos a hacer este anillo. Para ello vamos a dar la vuelta a la labor y con la naveta que más bolitas tiene vamos a comenzar a hacer este anillo que va a llevar 8 nudos. Engancharemos aquí 5 nudos, un picot pequeñito y 3 nudos. Ya hemos terminado de hacer este anillo. Ahora correspondería hacer este. Vamos a seguir trabajando con la misma naveta. En esta ocasión sí le tenemos que poner 3 bolitas. Entonces meteríamos las 3 bolitas en nuestro telar de esta forma. Y ahora comenzaríamos a trabajar 3 nudos que engancharíamos en el picot, en este de aquí. 5 nudos, aunque en este puesto son 5 nudos, las 3 bolitas, 5 nudos, un picot pequeñito y 3 nudos.
Ahora, después de hacer este anillo que corresponde a este, vamos a hacer este anillo. Para hacer este anillo vamos a seguir trabajando con la misma naveta y vamos a hacer 3 nudos que engancharemos aquí en este picot pequeñito, 5 nudos, un picot pequeño, 8 nudos y cerraremos. Simplemente haremos nuestro telar y comenzaremos a trabajar. 1, 2, 3. Ahora engancharemos. Y ahora cuando termine de hacer este anillo, pues volveré de nuevo para continuar nuestra labor. Una vez que hemos hecho este anillo, ahora nos toca hacer la cadena. Para hacer la cadena tenemos que dar la vuelta a la labor. De esta forma. Y vamos a trabajar con la otra naveta, con la que tiene menos bolitas. Y simplemente comenzaremos a hacer nuestra cadena de 8 nudos, pero teniendo siempre la precaución de unir estos dos anillos para que no se nos quede mucho hueco. Apretaremos 1, 2, bueno, y ahora cuando termine volveré de nuevo. Bueno, pues después de hacer esta cadena vamos a hacer este anillo. Para hacer este anillo tenemos que dar la vuelta. Vamos a trabajar el anillo con la naveta que más bolitas lleva. Y simplemente tendríamos que hacer 5 nudos, engancharíamos en este picot pequeñito, 3 nudos, pondríamos una bolita, 3 nudos, un picot y 5 nudos. No olvidéis cuando hagáis el telar de incluir la bolita de esta forma. ¿Veis? Y ahora pues nada, a hacer nuestro anillo. Hemos hecho este anillo de aquí que corresponde a este. Ahora tenemos que hacer este de aquí abajo. Para hacer este vamos a darle la vuelta a nuestra labor y vamos a hacer este anillo con la naveta que lleva menos bolitas. Vamos a hacer 3 nudos, una bolita y 5 nudos. Cuando llegue aquí volveré de nuevo para comentaros también una cosita sobre el picot. ¿Veis? A esto era a lo que me refería. Tenemos que dejar otro picot aquí lo suficientemente grande como para luego meter 2 bolitas en él. Ahora terminaré de hacer el anillo. Ya he terminado de hacer el anillo con el picot grande, como os decía, y a continuación, sin cambiar de posición, la cadena. Y ahora sí, una vez que he hecho el anillo y la cadena, con la misma naveta, le doy la vuelta a la labor y voy a hacer este grupo, estos 3 anillos. 8 nudos, engancharemos aquí en el pequeño, en el picot pequeñito, 5 nudos picot y 3 nudos. Después haremos este otro anillo y este otro anillo. 3 nudos, 5 nudos, 3 perlitas, 5 nudos, picot, 3 nudos. 3 nudos, enganchamos, 5 nudos, picot, 8 nudos. Una vez que hemos hecho el grupo de 3 anillos, ahora tocaría la cadena. Como ya sabemos, para hacer la cadena tenemos que dar la vuelta y hacerla con la naveta que menos bolitas tiene. Y vamos a hacerla pues como las demás, con 8 nudos. Una vez que hemos hecho nuestra cadena, que correspondería a esta, ahora vamos a hacer este anillo de aquí. Y para hacer el anillo, pues daremos la vuelta a la labor y lo haremos con la naveta que más bolitas tiene. Recordad de incluir la bolita dentro del telar. Serían 5 nudos
engancharíamos aquí, 3 nudos bolita, 3 nudos picot y 5 nudos. Bueno, ahora una vez que tengo este anillo hecho, antes de hacer el otro, antes de continuar, voy a poner en los dos anillos donde hice los picos grandes una bolita. Yo la pongo con un enhebrador o con un enfilador y una hebrita de hilo, ¿veis? La he enganchado aquí y ahora solamente tengo que arrastrar la bolita al picot. Y ahora a continuación lo que voy a hacer es cruzar un picot por el otro. O sea, con este mismo hilo podemos hacerlo. Cogemos el hilo y lo enganchamos con la aguja de ganchillo. ¿Veis? Y pasamos un hilo, o sea, un picot, por el centro del otro. Y ahora a continuación, en este mismo hilo, vamos a meter otra piedrecita. Esto era lo que os comentaba. El mismo hilo que me ha servido para pasar un picot por dentro del otro, lo he utilizado para ponerlo de nuevo en el enfilador y pasar la otra bolita. ¿Veis? Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es el siguiente anillo que va debajo de este. Ahora a continuación vamos a hacer este anillo, que son 3 nudos, piedrecita, 5 nudos, 5 nudos, piedrecita y 3 nudos. Como veis, aquí le he puesto un clip para que no se escapen las bolitas. Entonces, después de hacer los 3 nudos, la bolita y los 5 nudos, voy a enganchar aquí, donde el clip. Cuando vaya a hacerlo, volveré de nuevo para mostraros cómo. He hecho esta primera parte del anillo de 3 nudos, la piedrecita y 5 nudos, y ahora, ¿veis? Donde estaba el clip, he metido la aguja de ganchillo para enganchar el hilo, con cuidadito de que no se me escape, de esta forma. Y ahora continuaré haciendo el resto del anillo, o sea, 5 nudos, una piedrecita y 3 nudos. Una vez que tenemos nuestro anillo, ahora tocaría hacer la cadena de 8 nudos. Y sin cambiar de posición, vamos a hacer nuestra cadena. Una vez que tenemos hecha nuestra cadena, ahora tocaría hacer un grupo como este. Para ello, daríamos la vuelta y comenzaríamos a trabajar con la otra naveta. Como veis, este es el último grupo de 3 anillos que hacemos, porque hemos hecho este y este. Ahora tendríamos que hacer la cadena de 8 nudos. Para ello, le daríamos la vuelta para realizarla. Bueno, pues ya hemos hecho esta cadena de aquí. ¿Veis? Que corresponde a esta. Ahora, como tenemos que hacer un anillo, pues le vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer este anillo de aquí. Aquí he hecho una marca para situarnos, que es donde nosotros empezamos. Ahora vamos a hacer
este anillo y este anillo. Va a enganchar aquí, en este picot, y va a enganchar también en este picot. O sea, vamos a hacer 5 nudos, engancharemos aquí, 3 nudos bolita, 3 nudos, engancharemos aquí y 5 nudos. Una vez que hemos hecho esto y vamos a enganchar en este anillo de aquí, tenemos que tener la precaución de poner la otra naveta por la parte de atrás, de esta forma. Y ahora, pues sí, ahora enganchar de la forma habitual. Pasaremos la lazada hacia adelante y haremos el resto de nuestro anillo. Bueno, una vez que hemos hecho este anillo, vamos a preparar esta parte de aquí del centro para enganchar el otro anillo. Para ello, ¿veis? He metido la aguja de ganchillo por aquí. ¿Veis? Y ahora voy a meter un hilito. Este hilito me va a servir ahora, ¿veis? Para meter ahí la otra bolita. Una vez que tenemos ya nuestra parte central preparada, pues lo que vamos a hacer, como tenemos espacio suficiente, vamos a meter la otra naveta por aquí para empezar a trabajar el anillo que va a ir enganchado donde el hilito, donde hemos puesto la última bolita. Y lo haremos pues como hemos hecho los demás anillos, con la naveta que tiene menos bolitas. Haremos 3 nudos, una bolita, 5 nudos, engancharemos aquí donde el hilito, 5 nudos, una bolita y 3 nudos. Y ahora, una vez que hemos hecho ya este último anillo, vamos a hacer la última cadena de 8 nudos sin mover la labor. O sea, tal y como hemos terminado, hacemos la cadena de 8 nudos. Ya hemos hecho esta última cadena. Hemos cortado los hilos y ya únicamente nos quedaría hacer un nudito enganchando en la base de estos 3 anillos. De esta forma. ¿Veis? Y ya tendríamos nuestro motivo terminado. Como veis, este trabajo no tiene mucha dificultad. Únicamente puede resultar un poco más complicado la parte central. Para que os cueste menos trabajo, podéis hacer los picots más grandes. Yo los he hecho muy ajustados y al enganchar me ha costado un poco más. Y ya veis, dependiendo del grosor del hilo, podéis hacer un colgante o unos pendientes. Yo en este caso he hecho un colgante. Recordad que en mi blog www.todofrivolite.es tenéis unos banners de color rosa y si hacéis clic en ellos os llevará a una web donde encontraréis hilos Vegas y Lisbeth y todas las herramientas necesarias para Frivolité.
Y esto es todo por hoy. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.